Muy bien, vamos a leer juntos la palabra de Dios que se encuentra en el capítulo 8 de Romanos, desde el versículo 5 hasta el 8. El libro Romanos, capítulo 8, del versículo 5 hasta el 8. Yo voy a leer en voz alta y así vamos a estar leyendo todos juntos. 2, 3. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Estamos en la tercera semana de domingo de este mes de abril. La cuarentena va a seguir hasta el 30 de este mes, entonces estamos con la expectativa a ver si ya a fin de mes podemos tener la novedad, si podemos volver a tener reunión normalmente en la iglesia. Esta situación de cuarentena afecta en todo sentido, no solamente mi vida particular, sino también la vida de todos mis hermanos de la iglesia Maranata, y no solamente la vida de nuestra iglesia, sino también la vida de todo el pueblo de Dios, y también, en definitiva, a la gente de todas las naciones, porque este confinamiento de alguna manera hace que no solamente estemos confinados, encerrados, sino también el problema sucede que también encierra nuestra visión, solamente miremos lo que está sucediendo en nuestra vida diaria. Hoy quisiera, retomando el lema del mes, lema del año mejor dicho, de nuestra iglesia Maranata, que es andar en el Espíritu, y de esta manera vamos a buscar de qué manera en medio de esta situación, andando en el Espíritu Santo, podemos vivir una vida que al Señor le agrada. Vamos a continuar con el desarrollo de la lectura del capítulo 8 y de esta manera vamos a encontrar de qué manera Pablo nos dice cómo podemos en medio de esta situación, andando en el Espíritu Santo, podemos vivir pese a esta situación, que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. En primer lugar, el versículo 5 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pablo divide a los hombres en dos grupos, en un grupo que piensa en las cosas de la carne y luego también dice que hay otro grupo de personas que sí piensan en las cosas del Espíritu. Vamos a un poco pensar qué significa pensar en las cosas de la carne. Hay una ilustración que muestra la diferente actitud entre un niño que creció sin recibir la atención de sus padres y otro niño que sí recibe el afecto y el cuidado de sus padres. Cuando se le sirve una bandeja de galletitas, un niño huérfano o un niño que vivió sin recibir el afecto de sus padres, va a querer agarrar todas las galletitas o un montón de galletitas que se pueda. En cambio, un niño que creció en un hogar normal donde sí ha recibido la debida atención de sus padres, va a tomar una galleta o cuanto mucho o dos o tres. ¿Cuál es la diferencia? El punto es que un niño en un hogar estable siempre va a tener la oportunidad de comer otra vez las galletitas que quiera, porque sus padres le van a invitar, sus padres van a estar al cuidado de sus necesidades. Pero en cambio un niño que creció sin conocer el amor de sus padres, cada vez que quiera tomar la galletita sabe que no va a tener seguidamente esta oportunidad. Entonces, como no va a tener nadie que le invite, entonces va a querer agarrar todas las galletitas que se pueda.
¿Qué quiere decir esto? Hoy es el ocuparse de la carne, en la versión Dios habla hoy, dice así: los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. La idea de este versículo es lo siguiente: la naturaleza débil vendría a ser como la actitud de aquel niño que vivió sin el cuidado de sus padres. Como no tiene nadie que le cuide, como no tiene un cuidador o un tutor que proteja, entonces la actitud de un niño que creció sin haber experimentado el amor es ensimismarse, pensar solamente en sí mismo, pensar: si yo no me cuido a mí, nadie me va a cuidar, yo tengo que velar por mis propias necesidades. En cambio, la actitud del creyente no es vivir según la carne, sino según el Espíritu, es saber, es Dios quien protege mi vida, es Dios quien provee toda mi necesidad. La palabra de Dios dice en Mateo 6, versículo 25, Jesús mismo dijo: no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Es decir, Jesús nos dice que nosotros no debemos preocuparnos por estas cosas, más bien nuestra mente debe enfocarse en las cosas que a Dios le agrada, porque es Dios quien satisface toda nuestra necesidad. Entonces eso significa que el creyente realmente no tiene cuidado de estas cosas. El creyente no debe trabajar, no debe velar por su necesidad, porque Dios automáticamente le va a dar todo lo que quiere. En realidad no significa que el creyente es libre de todos los problemas. El creyente también sufre el mismo problema que sufre la gente del mundo. Este confinamiento o la cuarentena afecta no solamente a la gente del mundo, sino también a los creyentes, a los cristianos. Me afecta a mí, me afecta también a ti. Pero sin embargo, el creyente, en lugar de ver solamente el problema que tiene, es una persona que mira las cosas de Dios y obtiene el consuelo. Me gustaría que leamos juntos el versículo 18 de este capítulo 8. Dice así el versículo 18: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El creyente sufre los problemas, el creyente también pasa la necesidad, pero también sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Pablo está diciendo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Pablo mismo está diciendo: sí, nosotros pasamos por las aflicciones, nosotros pasamos por necesidades, pero también tenemos una garantía. La garantía es que tenemos el futuro glorioso donde Dios nos va a bendecir. Y luego no solamente nosotros miramos el futuro. El versículo 28 del mismo capítulo dice así: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Voy a volver a repetir: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Pasamos por problemas, pasamos por necesidad, pasamos por aflicciones, pero Pablo está diciendo: sabemos en medio de esta situación que Dios está trabajando para que todas las cosas ayuden a bien. Entonces, el que piensa en las cosas del Espíritu Santo es una persona que sufre los mismos problemas, las mismas necesidades, pero sin embargo sabe cuál es el destino de su vida, sabe qué es lo que Dios está haciendo en este momento. El creyente sabe que el futuro, lo que va a suceder en el futuro, la recompensa y las bendiciones que Dios nos preparó.
Pero además, en este momento, aunque nosotros no entendemos por qué tenemos que sufrir, por qué yo tengo que pasar por esta situación, pero tenemos una seguridad de que todo esto, aunque no sabemos exactamente de qué manera, pero sin embargo, todo esto va a ayudar a hacer el bien para el propósito del Señor. Eso es la diferencia entre el pensamiento de la carne y el pensamiento del Espíritu. En segundo lugar, Pablo está diciendo que el resultado del pensamiento de la carne es la muerte. El hecho de ensimismarse, el hecho de pensar solamente en mi necesidad, en mis problemas, trae como resultado la muerte. ¿Qué significa? ¿Por qué el ocuparse de la carne es la muerte? Para entender esto, yo quiero recordarles lo que sucedió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Dios hizo muchos milagros y Dios con su mano poderosa sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Pero el día que el pueblo salió, Dios curiosamente les pide que haga una cosa, es que prepare el pan sin levadura y coma ese pan. Ustedes saben que la idea de levadura es muy negativa en toda la Biblia. Jesús y también Pablo dijo negativamente el peligro, las doctrinas equivocadas lo comparó como si fueran levaduras. Pero ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo de malo? ¿Cuál es la cosa mala de la levadura? Ustedes saben que la levadura en realidad es un hongo, pero al entrar en contacto con la masa de harina hace que la masa se fermente y el resultado final que la masa sea blanda y sabrosa. Hoy prácticamente es imposible comer algún pan sin hacer pasar por este proceso de fermentación. Pero sin embargo, la Biblia toma la levadura como algo negativo, algo malo. ¿Por qué? Es como si fuera el pecado. Así como el hongo es una cosa muy pequeña, pero cuando entra en contacto con la masa, fermenta, afecta todo el cuerpo. De la misma manera trabaja el pecado. El pecado es una cosa muy pequeña e insignificante, pero cuando entra en el pensamiento del hombre, produce el mismo proceso, afecta a todo el cuerpo de la persona, su mente, su deseo, su pensamiento y su emoción, de tal manera que el pecado trae la separación de Dios. Cuando Dios pide al pueblo de Israel que ellos coman el pan sin levadura, según los que estudian la costumbre antigua, el pan sin levadura es el pan que comían los esclavos. Y después el pan leudado, pan con levadura, era un pan tan sabroso que comían la gente rica. Entonces, aparentemente, cuando Dios pide que el pueblo coma el pan sin levadura, significa, ustedes tienen que recordar que ustedes fueron esclavos, pero sin embargo, ahora son salvos por la gracia de Dios. Es decir, comer el pan sin levadura es una manera de recordar que yo soy pecador, que yo vivía como esclavo del deseo de la carne, pero sin embargo ahora vivo por la gracia de Dios, por la gracia salvadora del Señor. ¿Qué significa esto con el texto de Pablo? Pablo está diciendo en el versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte, y luego en el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Debemos recordar esto. Pablo no está diciendo que el cuerpo es malo. No está diciendo que el cuerpo fuera algo perverso, que algo desagrada a Dios. La Biblia reiteradamente dice que el cuerpo del hombre es bueno porque es parte de la obra creadora de Dios. El problema es que cuando entra, así como la levadura entra con la masa y afecta a todo el cuerpo es bueno. Pero sin embargo, cuando el pecado entra a través del pensamiento, el pecado hace que todo el cuerpo sea corrompido de tal manera que ahora la carne
está en contra de la voluntad de Dios. La carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Tampoco la carne no puede agradar a Dios. Por lo tanto, la carne, el ocuparse de la carne es la muerte. ¿Por qué trae la muerte el ocuparse de la carne? Aquí el verbo ocupar, en realidad en el idioma griego, significa el pensamiento de la carne. Como yo le expliqué, el pensamiento de la carne significa olvidarse de Dios, olvidarse de lo que Dios está haciendo. La palabra de Dios nos advierte que luego que todos nosotros vamos a tener que morir algún día. Todos nosotros vamos a tener un punto final de nuestra vida. Pero el punto final no es la muerte. Luego de la muerte viene el juicio de Dios. Entonces, el pensamiento de la carne es olvidarse completamente de lo que Dios va a hacer. Olvidarse de Dios. Dios ya no está más presente en mi emoción. Dios no está más presente en mi inteligencia. Dios no está más presente en mi emoción. Yo vivo solo para mí. Yo vivo para ser el dueño de mi vida. ¿Y cuál va a ser el resultado de esta acción? Es sufrir el castigo de Dios, que es la muerte eterna. El hombre puede pensar lo que quiere, pero no puede evitar lo que Dios va a hacer en el futuro, que es el juicio final. Que todos nosotros vamos a estar ante su juicio, ante el tribunal de Cristo. Por lo tanto, Pablo dice que el resultado del pensamiento de la carne es muerte. ¿Por qué? El hombre se olvida de Dios, pero no puede evitar el futuro que Dios preparó, tanto para el creyente como para el incrédulo. En tercer lugar, Pablo está diciendo que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Les expliqué recién que según el idioma griego, el ocuparse de la carne o el ocuparse del Espíritu es el pensamiento de la carne y el pensamiento del Espíritu Santo en este caso. Así como el ocuparse en la carne significa pensar solamente, pensar, pero sin tener en cuenta a Dios. El ocuparse del Espíritu entonces vendría a ser tener pensamiento de Dios, es recordarse de Dios, es pensar lo que Dios está haciendo. Eso es lo que significa ocuparse del Espíritu o andar en el Espíritu de Dios. En Juan capítulo 14, 26, Jesús mismo explicó que cuando venga el Consolador, dice así: cuando venga el Consolador, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En otras palabras, la principal tarea del Espíritu Santo es trabajar en nuestro pensamiento. El Espíritu Santo trabaja en nuestro pensamiento para mostrar el camino de Dios. Y al mismo tiempo, Él nos hace recordar las palabras que Jesús nos ha enseñado. Ocuparse en el Espíritu Santo significa permitir que el Espíritu Santo nos haga recordar las palabras, todas las enseñanzas que el Señor Jesús nos ha dado. ¿Y cuál es el resultado de pensar en el Espíritu? Pablo dice en el versículo 6, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí los que estudian la Biblia hacen una diferencia. Muchos piensan aquí la vida y la paz se refiere a la vida eterna o también puede referir a la paz con Dios. Pero, sin embargo, debemos un poco hacer una distinción. La vida eterna y la paz con Dios la recibimos en el momento de aceptar o creer en el Señor Jesús, en el momento de recibir al Espíritu Santo. Pero aquí la vida y la paz hablan como el resultado de permanecer en el Espíritu Santo. Quiere decir que aquí la vida y la paz es diferente a la vida eterna como salvación y la paz con Dios.
¿A qué se refiere entonces que el resultado de ocuparse del Espíritu Santo, el ocuparse del Espíritu es vida y paz? Aparentemente tiene que ver con el resultado de que nuestro pensamiento permanezca en el Señor. En Romanos capítulo 12, versículo 2, el versículo muy conocido dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Entonces, el resultado de ocuparse en el Espíritu es vida, significa cuando nuestro pensamiento permanece en el Espíritu, ese pensamiento trae como resultado el conocimiento de lo que es bueno, de lo que es agradable y de lo que es perfecto. Muchas veces nosotros vivimos según el deseo de la carne. ¿Por qué vivimos según el deseo de la carne? Porque no tenemos otra alternativa. No sabemos lo que es lo mejor. Por eso, como no encontramos lo que es lo mejor, vivimos según nuestro propio criterio. Pero cuando concentramos nuestra mente, nuestro pensamiento en la palabra de Dios, el Espíritu nos hace recordar las enseñanzas de Jesús y trae como resultado que podamos descubrir lo que es bueno, agradable y perfecto delante del Señor. Y luego dice la Biblia que el resultado es la paz. La palabra paz en griego es eirene. Eirene significa tanto la paz, pero también significa armonía. Aparentemente lo que Pablo da a entender es la armonía como un dominio propio en nuestra vida. Cuando yo sé lo que es lo bueno, lo que es agradable y perfecto, yo voy a armonizar mi vida. Yo voy a vivir consecuentemente según esa verdad de Dios. No solamente conozco teóricamente que Dios es bueno, pero no solamente conozco teóricamente que Dios es un Dios de amor, pero cuando yo cuando veo mi propia realidad, veo que muchas veces que mi vida real es diferente. Teóricamente conozco que Dios es bueno, pero sin embargo, en la carne yo quiero vivir según la impureza. Me gusta vivir según el instinto de mi carne. Tenemos ese problema de dualidad, pero hoy la palabra de Dios dice que Pablo nos dice el fruto, el ocuparse del Espíritu, el pensamiento del Espíritu es vida y paz. Nos trae la paz, nos trae la armonía. Así como la voluntad de Dios es bueno, es agradable y perfecto, ahora tengo armonía en mi vida. Yo puedo vivir, no solamente saberlo en teoría, sino quiero vivir una vida bondadosa. Tengo el deseo de vivir, tengo el deseo de vivir según el camino que el Señor muestra. Quiero volver a compartir un testimonio de mi mamá. Mi madre un día me contó que ella fue a una reunión de la iglesia y el pastor hizo la siguiente pregunta: usted, hermanos, ¿dónde está? ¿En qué hemos estado pensando toda esta semana? Como mi madre estaba sentada en la primera fila, el pastor le preguntó, porque ella era la persona más cercana, entonces, hermana, ¿usted cómo ha pasado la semana? ¿En qué ha estado pensando? En ese momento mi madre, para ser un poco como rápido en reflejo, contestó, ¿no? Ah, sí, he pasado esta semana pensando en el Señor Jesús. Entonces el pastor la felicitó. Muy bien, muy buena respuesta. Así pareciera que terminó bien las cosas. Pero en la noche, cuando mi mamá regresó de la iglesia a casa y me habló a mí, habló a todos nosotros y nos dijo lo siguiente: siento mucha vergüenza porque hoy tuve que mentir. Yo en la semana no pienso nada del Señor. Yo en la semana paso el tiempo pensando en lo que yo quiero, pero cuando el pastor me preguntó en qué pasé la semana, en qué cosas yo estaba pensando en la semana, y tuve que mentir que yo estaba pensando en el Señor. Siempre me acuerdo de esta honestidad y la sinceridad de mi madre. En realidad esa es nuestra realidad. Teóricamente todos decimos bendición del Señor. Me gusta pensar en la palabra de Dios. Teóricamente es lindo decir, sí, vivo en comunión profunda con el Señor.
pero en la vida práctica, en realidad no. Tenemos una lucha espiritual. Tenemos una lucha en la cual rechazamos las cosas de Dios. Tenemos que reconocer, como Pablo dice en el versículo 8, el 7 y 8, los que viven según la carne tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios, tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Debemos reconocer nuestra total impotencia para permanecer en Dios. Por eso necesitamos pedir la gracia de Dios. Por eso necesitamos pedir al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame para que mi pensamiento permanezca en ti. Ayúdame, Señor, porque yo no tengo el deseo de pensar en ti. Yo no tengo el deseo de pensar en tu palabra. Yo no tengo ni siento la necesidad de pensar en Dios, porque eso es lo que somos. No es que yo tengo capacidad de elegir, hoy yo quiero pensar en la carne y mañana voy a pensar en Dios. En realidad, nuestra realidad espiritual es que en realidad no hay en nosotros el deseo de pensar en el Señor. Si es que nosotros buscamos al Señor, es por la gracia de Dios. Al reconocer esta total impotencia, vamos en este tiempo de cuarentena, busquemos la gracia de Dios. Humanamente estamos pasando por aflicción, humanamente estamos pasando por necesidad, pero vamos a buscar la misericordia de Dios. Como conclusión, es difícil la situación que estamos pasando, pero en lugar de concentrarnos en los problemas y en lugar de concentrar en nuestro propio capricho de la carne, vamos a mirar la realidad espiritual. Nuestra vida va a terminar algún día y todos nosotros vamos a estar de pie delante de Dios en el juicio de Cristo. Y que esta realidad nos haga buscar al Señor, que nos despierte para que podamos andar en el Espíritu Santo. Que el Señor nos conceda la misericordia para que esta semana, hasta que la situación se normalice, no solamente hasta que la situación se normalice, sino todos los días de nuestra vida, busquemos para que nuestro pensamiento permanezca en Él. Y al permanecer en Él, que el Señor nos conceda poder conocer lo que es lo bueno, lo que es lo agradable y perfecto, y que nos dé la fuerza para poder vivir una vida agradable. Vamos en este momento a alabar al Señor y cantemos junto a la alabanza. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y de esta manera busquemos la ayuda del Señor. El Espíritu de Dios en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para construir, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para construir, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, lléname vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos en este momento a pedir la misericordia de Dios para que nuestro pensamiento permanezca en el Señor. Vamos a pensar en la cruz de Cristo,
en la resurrección del Señor, en el juicio final que nosotros vamos a tener que estar delante de Dios. Y de esta manera busquemos. Señor Jesús, yo quiero estar despierto delante. Espíritu Santo, mueve en mí, Señor Jesús. Trabaja en mi vida. Ayúdame, Señor Jesús, cada día para que mi pensamiento permanezca en ti. Y de esta manera quiero conocer lo que es lo bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Y quiero tener paz en mi vida. De tal manera, Señor, el deseo de mi corazón, la emoción, mi inteligencia sea conforme a tu palabra. Ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame, Señor Jesús, para que esta semana yo pueda, Padre, disfrutar de esa comunión íntima, pueda disfrutar de esa vida, de esa paz que tú quieras darme. Aleluya, muchas gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te lo pido por usted en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a terminar este culto cantando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, así en la tierra como en el cielo. Nuestro de cada día, danos hoy, danos hoy, perdónanos nuestra deuda, como nosotros perdonamos también. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, líbranos del mal. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder, la gloria por siempre. Amén. Padre Dios, te damos muchas gracias. Gracias por concedernos este tiempo de culto. Sabemos que este tiempo de culto es más que un tiempo de cantar y escuchar tu palabra, sino es un tiempo en el cual tú vienes, tú te acercas a tu iglesia para encontrarnos, para llenar nuestra vida con tu misericordia. Tú encuentras, tú tocas nuestra vida para llenarnos de tu poder. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra tú nos has dado la misericordia. Tú vas a estar trabajando en esta semana en nuestro pensamiento más íntimo para que tengamos el deseo de pensar en ti. Queremos meditar en el sufrimiento de Cristo. Queremos meditar en esta semana en la victoria y la resurrección de Cristo. Y también queremos meditar en el juicio final, en el cual todos nosotros vamos a estar algún día delante de ti al pensar en esta realidad. Queremos, Señor Jesús, que tú traigas a nuestro espíritu un despertar nuevo. De tal manera esta semana queremos que nuestro pensamiento más profundo permanezca en ti, Señor. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios Padre, la comunión de la consolación y la llenura del Espíritu Santo reposen sobre esta congregación desde ahora y para siempre. Amén. Bueno, muy bien, muchas gracias, hermanos. Los anuncios vamos a estar compartiendo a través del grupo de WhatsApp. Que tengan muy buen día y muy buena semana. Bendiciones.